no corresponde, será la condición la temática correspondiente, ¿verdad? Principalmente expresa que ahorita tenemos algunos problemas técnicos, entonces ya cuando podamos presentar, vamos a dirigir solo una pequeña historia, por favor. La cual en este momento tenemos como temática sociolingüística y redes sociales. En la sesión del día viernes estuve a conocer algunos elementos que son de gran importancia en cuanto a lo que es la semántica, de igual manera las utilidades que tienen las diferentes redes sociales y cómo influyen en nuestro diario vivir, ya con la luz que se le imprime. Vamos a iniciar con lo que es una retroalimentación acerca de la temática impartida el día viernes, retomando algunos elementos los cuales se utilizarán para poder dar paso a lo que es la explicación de la temática correspondiente. Algunos otros elementos solamente se van a tomar en cuenta de manera puntual, sin embargo, los demás, otros elementos que son ajenos a lo que anteriormente se ha abordado, si se van a profundizar y a ejemplificar. Bien, el primer elemento a tomar en cuenta es la semántica. Cuando hablamos de semántica, como anteriormente se expresaba en la sesión anterior, podemos concluir que la semántica es una disciplina que se encarga del estudio del significado de los signos. De igual manera, se encarga del estudio de las variaciones lingüísticas, de las combinaciones y de cómo hay elementos que influyen en el significado de los mismos, es decir, en la interpretación que se le va a brindar a cada uno de los signos lingüísticos que demos a conocer a nuestros receptores. Cuando hablamos de semántica, es importante que tengamos en cuenta lo que son los elementos. Estos dos elementos hacen referencia a lo que es el significado y el significante. Cuando hablamos de un significante, estamos hablando de una expresión lingüística como tal. Cuando hacemos referencia a este término, podemos poner un ejemplo el cual hace referencia a la palabra carta. No estamos definiendo lo que significa dicho término, sin embargo, la otra parte, que corresponde también a la semántica, es quien se encarga de darle significado a lo que es la expresión lingüística como tal. Es decir, gato es el significante y el significado es a lo que yo estoy haciendo referencia cuando digo la palabra gato. Alguna de las personas que nos encontramos acá, no sé si me podría apoyar dando una pequeña explicación acerca de lo que es el significado y el significante de acuerdo a lo que acabo de explicar. ¿Algún voluntario? No, bien. Continuando. El significante es el término, expresión lingüística como tal, y el significado es a lo que yo estoy haciendo referencia cuando digo la palabra carta. Es importante destacar que cuando hablamos de expresiones lingüísticas, estas palabras pueden tener diferentes significados de acuerdo a ciertos elementos, los cuales veremos más adelante. Lo que significa que cuando hablamos de la palabra carta, se nos puede venir a la mente lo que es, por ejemplo, el animal doméstico. O algún otro elemento que también se denomina gato, pero que en gramática tiene otro significado. Asimismo, es importante dar a conocer lo que significa control y redes sociales. Que prácticamente la semántica es relacionar un cierto concepto con un determinado contexto o lugar. Así es, hay algo que determinamos contexto que se encarga de definir qué es lo que estamos diciendo, es decir, el significado de los signos lingüísticos que estamos dando a conocer. Es decir, cuando se refiere a significado y significante, significantes serían las palabras, pero el significado se refiere a la definición o a la imagen visual que nosotros tenemos de la palabra. A la expresión lingüística como tal. Cuando yo digo la palabra gato, a usted
inmediatamente se le viene a la mente algo. ¿Qué se le viene a la mente cuando yo digo gato? La imagen que tengo de lo que es un gato, pero entonces, ese sería el significado. El significado es lo que yo me entiendo. Y el significado es el texto lingüístico como tal. Pero para aquello, bueno, algunas cosas que no tienen como forma de visualizarse, esa sería también la definición de esas palabras. Sí, de acuerdo al conocimiento que se tenga acerca de la temática o acerca del significado lingüístico. Bien, ¿alguna duda en cuanto a la palabra significado y a la palabra significado? Pero yo diría, podría poner un ejemplo, así como lo están interpretando, significado y significante. Si esa es la semántica, buscar esos dos aspectos. Pues con significante podría decir economía, y con significado visualizaría que normalmente símbolos de dinero o capital, no sé, algo así se me viene a la mente, pero más que todo con palabras más que complejas o cosas así, se me vienen pensaría que se me vendrían las definiciones que tengo de ello en lugar de visualizaciones. Sí, entonces el significante no debe ser exactamente solo la visualización, porque podría ser también lo que es. O sea, en el caso que dice él, cuando no hay una forma exacta, porque puedo decir ella, el término es ella, y lo que es la persona, una mujer, pero en ese caso no tendría que ser exactamente una visualización, podría ser solamente una cosa de un término. Así es, precisamente puede ser el significado o cuando estamos, por ejemplo, refiriéndonos a algo de una manera directa. Porque también está el ejemplo que ponen en el lenguaje, que todo, cuando se refiere a una semántica, ponen el ejemplo de una universidad. Uno como estudiante, cuando le dicen universidad, se va centrando en libros, maestros, el ambiente. Entonces prácticamente es como lo que le estaba diciendo, el significado con un contexto, es como agruparlo o unirlo, por decirlo así. Precisamente, eso le denominamos Cuando no se semántica. visualiza, como dice, o sea, no hay algo material ahí expresado, cuando es decir economía política, significa economía política. O economía, pues sí, economía en el área urbana, economía en el área rural, pero tener un significante de la economía. Hay algo que no materialmente se ve, pero sí se denomina en relaciones. Y entonces ahí se tiene, o sea, no se visualiza, pero se ve en relaciones. Sería la definición. Por ejemplo, si vos decís, mira, es que yo tengo economía, cuando decís yo tengo economía, ¿qué se te viene? ¿Por qué utilizar al decir yo tengo economía? Yo tengo dinero. Ajá, entonces tener dinero, ¿verdad? Pero eso lo está diciendo en términos de tener o no tener dinero, pero para otro puede decir qué sería economía, además de eso. Por ejemplo, cuando hablamos de una doctrina que se encarga del estudio, por ejemplo, de los bienes de una determinada región, de alguna empresa, podemos expresar el significado de una manera tan gráfica. Pero puede decir economía también es ahorro, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ese es el significado significante. Cuando es economía, ¿qué es? El significante. Ese es significado. ¿Y el significado? Es lo que es la economía, porque la economía se puede representar como dinero o como ahorro. Ajá. Esas son las diferentes maneras. Bien, entonces gracias por la participación. Y sí, como anteriormente también se mencionaba, se puede expresar lo que es el significado por medio de símbolos o también de una manera gráfica. Como decía el compañero, cuando mencionamos el término economía, se le viene a la mente lo que son signos. Pero a otras personas, cuando se les menciona algún determinado concepto, algún determinado signo lingüístico, lo que imagino son imágenes, cuando me ven la redundancia. Asimismo, recapitulando también algunos elementos que se abordaron en la sesión anterior, podemos tomar en cuenta lo que es los tipos de régimen, ¿verdad? Y los diferentes ejemplos de dominación que se nos estaban brindando en
en la sesión anterior, como lo son el antiguo, el disciplinario y el de control, que en ese se da a conocer lo que es el aparecimiento de las redes sociales, la influencia que tienen en nuestro entorno, y de igual manera como de algún modo somos bastante dependientes de estas plataformas. Asimismo, es importante mencionar que son bastante necesarios y, si bien es cierto, son bastante útiles. Sin embargo, al utilizarlas de una manera un poco más responsable, estas redes sociales pueden llegar a ser una gran herramienta. Continuando con los intereses, ¿verdad? Estos son los intereses. Cuando hablamos de intereses, estamos hablando de aquellas conveniencias, aquellas ventajas que tiene un determinado, por ejemplo, concepto. En este caso estamos hablando de las redes sociales, y podemos mencionar que estas redes sociales, tal como lo menciona también el término como tal, es decir, el nombre, nos sirven como un medio de comunicación. Ese es uno de los principales propósitos del existir de las redes sociales. Sin embargo, hoy en día las redes sociales poseen utilidades, las cuales hacen que las experiencias, por ejemplo, en el ámbito académico, en el ámbito social, en el ámbito económico, sean de una manera más satisfactoria, porque nos apoyan, se encuentran en nuestro diario vivir. Asimismo, como yo anteriormente también lo mencionaba, poseen funciones educativas. Un ejemplo que es un ejemplo bastante real es cuando ocurrió lo de la pandemia. Como podemos recordar, es probable que ninguno de nosotros, o al menos la mayoría, haya alguna vez utilizado la plataforma virtual para recibir clases. Y eso causó que al momento de utilizarlas hubiese una falta de conocimiento acerca de las mismas. No sé si a alguien le costó bastante utilizar lo que son las plataformas virtuales en las cuales se recibían las sesiones de clase durante la pandemia. No sé si me pueden levantar la mano, por favor. No. Bien, en mi caso, pues, algunas plataformas eran conocidas. Si bien es cierto, me adapté rápido al uso, pero en algunos casos a algunas personas les costó más. Y eso demostró que las redes sociales, las plataformas virtuales, son un medio bastante necesario y fundamental para el desarrollo de las actividades cotidianas, y en este caso refiriéndonos al desarrollo de las actividades académicas. Asimismo, las redes sociales se utilizan para lo que son los negocios, es decir, las ventas. Cuando hablamos de dar a conocer algún producto, muchos de nosotros lo que optamos es ir hacia un pequeño símbolo que tenemos en nuestro Facebook, lo que es el marketplace, lo que significa que las redes sociales no solamente se utilizan para comunicarse, sino que también como una fuente de ingreso para muchas personas, asimismo para promocionar lo que son marcas y dar a conocer determinados productos. Es importante mencionar también que las redes sociales, de acuerdo a lo que pensaban también en la clase anterior, donde estamos realizando una recapitulación, nos sirven como medio para divertirnos, porque probablemente en algún momento nos encontremos cansados por tantas actividades. Nosotros nos tomamos un descanso y comenzamos a ver, ¿verdad?, lo que son, por ejemplo, videos, a jugar algún juego y a hacer uso de las redes sociales como un término de diversión. Como también anteriormente mencionaba, pues hay algunos elementos los cuales se van a profundizar, y es que este último elemento dice de la siguiente manera, la cual recuerda que fue una pregunta que se realizó en la sesión de clase. No hay redes sin lenguaje para la comunicación, pero puede haber comunicación sin redes.
Como sabemos, el proceso de comunicación es un proceso bastante complejo, en el cual intervienen ciertos elementos, los cuales son, por ejemplo, el emisor, la persona que entiende el mensaje, el receptor, la persona que recibe el mensaje, el canal, que es el medio por el cual se da a conocer el mensaje, y el código. Es decir, el código se refiere a los signos que nosotros estamos dando a conocer. Si estos signos son diferentes, la pregunta es, ¿podríamos establecer una comunicación asertiva si los signos lingüísticos son diferentes? ¿Alguien? Según entiendo, el código es como los signos en sí, ¿verdad? Pero en la clase de expresión oral, si no me equivoco, el código se refería al lenguaje, digamos, la comunicación de un extranjero y una persona que no habla inglés o habla español. Si el código no es el mismo, no se va a poder comunicar de manera asertiva. En este caso, yo no le entiendo a él y él me entiende a mí. Perfecto, gracias. Correcto. Si los sistemas de signos son diferentes, no podríamos establecer un proceso de comunicación asertiva. Un ejemplo es una persona que habla ruso y una persona que habla cualquier otro idioma, puede ser el español, el francés, etc. Entonces, si una persona que habla ruso, por ejemplo, en un contexto ajeno al contexto en el cual esta persona siempre se encuentra, dice la palabra spice bar, entenderíamos a lo que esta persona se refiere con ese término. Bien, spice bar en ruso significa gracias, y este es un claro ejemplo de que cuando establecemos lo que es aquella facultad humana, como lo es el lenguaje, mediante un sistema de signos a la cual se le denomina lengua, y estos signos son diferentes, no hay un proceso de comunicación efectiva. Es decir, que no se encuentra una comprensión entre el emisor y entre el receptor. ¿Alguna duda al respecto? Otra parte importante que quiero abordar en cuanto a esta afirmación es que nosotros y nosotras, como seres sociales, llevando a cabo un proceso de comunicación, no precisamente por medio de las redes sociales, podemos concluir que aun cuando no haya redes sociales, tenemos aquella facultad de comunicar. Un ejemplo es el que estamos haciendo ahora mismo, y es que hay una comunicación. Si bien es cierto, la mayor parte del tiempo hay una persona que está modelando lo que es la sesión de clase, sin embargo, se da espacio a lo que son participaciones. Es decir, que no es solamente un contenido informativo, sino que también es un intercambio de información, lo cual se da en el proceso de comunicación. Entonces, esta afirmación es bastante real y es algo que debemos tener bastante en cuenta, porque si no formamos parte de las redes sociales como seres comunicativos, las redes sociales no tienen un sentido de existencia, sino que no podrían existir, ya que no habría quienes hiciesen uso de las mismas. Sin embargo, sin las redes sociales sí podemos comunicarnos, y es como la mayoría del tiempo muchas personas lo hacemos, y cuando ya hablamos de un contexto diferente, el cual es, por ejemplo, una persona que se encuentra en el extranjero y nosotros que nos encontramos acá en El Salvador, nos comunicamos con alguien de allá o de cualquier país, podemos comprender que la mayor parte del tiempo nos estamos comunicando por medio de las redes sociales. Bien, continuando con la temática, tenemos estas indicaciones. Dice, observa, piensa y responde. De acuerdo a la definición que anteriormente brindé en cuanto a la semántica, vamos a analizar una serie de imágenes, las cuales tienen
ciertos significados. Y la imagen es siguiente, pero primero vamos a leer las interrogantes. Dice, ¿cómo se encuentra relacionada la temática de semántica con la siguiente imagen? La segunda pregunta dice, ¿qué determina el significado de los signos lingüísticos? La tercera dice, ¿a qué le denominamos contexto? Vamos a pasar a la imagen. Y es la siguiente. Vaya, ¿qué observamos? La primera imagen, ¿qué observamos? Por favor. Un edificio con varias. Bien, acá la compañera le indica. Estefano, yo estoy observando una planta de un edificio. Eso es lo que todos estamos observando en este momento. Sin embargo, tenemos acá también lo que es un significante. Esto es un significante, es decir, el término lingüístico como tal. En este caso tenemos la palabra planta. Pero, ¿cuál es el significado en sí de lo que es planta? ¿Qué podemos observar en la siguiente imagen? Por favor. La planta de pie. Una planta, o sea, creo que cada quien le da el significado a la palabra que más se le viene más rápido a la mente. Porque, por ejemplo, yo puedo pensar que es el edificio, pero ella puede pensar que es la planta, él puede pensar que es la planta del pie. Siento que cada quien, al contexto de la misma contexto, estamos hablando de la palabra. Bien, muchas gracias. Acá nos expresa, ¿verdad?, que puede depender del contexto y que a mí se me puede venir a la mente lo que es una planta de un edificio, a otra persona se le puede imaginar lo que es otro término lingüístico, es decir, otro significado. Bien, en esta imagen, ¿qué podemos observar? La planta de piedra, pero la interrogante es, ¿qué tienen en común estas tres imágenes? El nombre de planta. Es significante, bien, perfecto, muchas gracias. También, como nos mencionaban, que las expresiones lingüísticas dependen del contexto para determinar cuál es su significado. Entonces, tenemos lo que es el significante y tenemos lo que es el significado. En este caso estamos hablando de una manera gráfica, pero son diferentes. Lo que tienen en común es que es precisamente la misma palabra. No cambia, no se inserta ninguna letra de más para referirse a este término, a este o a este, sino que es exactamente el mismo. Pero, ¿cómo le denominamos a ese tipo de palabras? En gramática, a las palabras que se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen diferentes significados, las conocemos como palabras homógrafas. Otro ejemplo de palabra homógrafa es cuando decimos lima, lima y lima. Como podemos observar, Palabras que palabras homógrafas. Son aquellas palabras que se escriben igual, se pronuncian precisamente igual, pero el significado varía de acuerdo a otros elementos, los cuales sirven como complementos para determinar qué es lo que significa, qué es a lo que yo me estoy refiriendo. Bien, son palabras homógrafas, ¿verdad? Hay otra variante que se llama palabras homófonas, que se escriben casi igual, suenan precisamente igual, pero el significado varía. Y un ejemplo es cuando hablamos de la palabra sabia y la palabra sabia. Estamos hablando de también sabia es un verbo en tiempo pasado, que se refiere a una persona que sabía algo. Y sabia, estamos hablando de sabia de algo. Y de igual manera, ¿verdad? Este tipo de palabras encontramos como palabras que tienen múltiples significados, pero que son precisamente iguales o
casi iguales. Bien, ahora vamos a abordar un término que es bastante importante. Estamos hablando de la sociolingüística. ¿Qué tiene que ver la sociolingüística con la semántica? Cuando hablamos de sociolingüística, estamos hablando de una disciplina que estudia los diferentes aspectos de la sociedad, los cuales influyen en la lengua. Esto incluye las diferentes formas de hablar y de expresarse. Es decir, que este término podemos dividirlo en dos partes, las cuales son socio y lingüística. Cuando hablamos de socio, estamos hablando de lo social. Cuando hablamos de lingüística, estamos hablando del empleo del lenguaje como tal. Asimismo, es importante destacar que hay elementos que influyen en la forma que tenemos de expresarnos, es decir, en la forma que tenemos de hablar, las diferentes palabras que utilizamos, como en algunos contextos hablamos de una manera bastante formal, mientras que en otros contextos nos expresamos de una manera no vulgar en el sentido de decir grosería, sino que vulgar en el sentido de utilizar palabras que probablemente si las buscamos en el diccionario no tendrían un significado ahí. Entonces, la sociolingüística estudia cómo las relaciones sociales influyen en la manera que tenemos de expresarnos, de igual manera, de la manera que tenemos de percibir lo que son las expresiones lingüísticas. Hay algo a lo que conocemos como variación lingüística. Cuando hablamos de variación, estamos hablando de variedad lingüística, estamos hablando del empleo del lenguaje, y esta variación lingüística se refiere a los diferentes significados que toman los términos de acuerdo a la región en la cual nos encontramos. Un ejemplo es cuando se expresa el mismo término, estamos haciendo referencia a lo mismo en el país Chile y en el país de El Salvador. Cuando hablamos de la palabra estómago, estamos seguros todas de lo que significa estómago. Entonces, nosotros le llamamos como tal. Sin embargo, la pregunta es, ¿en Chile se le conoce como estómago a lo que comúnmente conocemos como estómago? No, en Chile se le conoce como guata. Entonces, guata. Y a los bebés se les conoce como guau. Entonces, así. Como un ejemplo que no yéndonos tan lejos, pero tenemos aquí en El Salvador la palabra niño. Acá alguna gente dice niño o dicen cipote, y en Honduras para referirse a un niño dicen guirro o dicen chicuine para referirse a un niño. Muchas gracias por el dato. Ese es un ejemplo bastante interesante de lo que es la variación lingüística. Seguirnos hasta otro país, estamos hablando de... Exacto, ese es un gran ejemplo de lo que son las palabras como palabras como escritura igual. Bien, sonido igual, pero con diferentes significados. Otro ejemplo es cuando en el área rural a lo que le decimos niño, le decimos bicho, se le conoce como, ¿alguien sabe cómo se le conoce en el área rural a los niños? Esa es una de las variaciones, así se le conoce también. Sin embargo, si visitamos, por ejemplo, lo que es el Cantón El Rebelde, no sé si han escuchado alguna vez el Cantón El Rebelde. ¿Cantón El Rebelde? Vaya.
que una persona dice, ese whiz, en realidad sabríamos lo que significa whiz. Ok, aquí nos expresan que se está refiriendo a un niño, lo cual es totalmente incorrecto. Esa es una variación lingüística, porque cuando hablamos de variaciones, son aquellos significados diferentes que los grupos lingüísticos adoptan de acuerdo al contexto en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, ya nos han mencionado varios ejemplos de cómo se le puede conocer a un niño. Y no hay términos que sean de carácter incorrecto, porque cada persona se expresa de acuerdo a la cultura y es lo que se encarga de estudiar la sociolingüística, cómo el contexto cultural influye en la forma de hablar y la forma de percibir el mundo. Porque cuando hablamos de diferencias socioculturales, al expresarlo, podemos comprender que no es solamente al expresarlo, sino que también al momento de que haya una comprensión acerca de los signos lingüísticos que está emitiendo la persona emisora en ese momento. Entonces influye tanto en cómo nos comunicamos, ya sea expresando el mensaje o interpretándolo. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa mientras nos damos una información bastante importante. Adelante, por favor. Muchas gracias, jóvenes. Tengan todos muy buenos días. Esta mañana pues yo les estoy saludando de parte de un programa de carácter social. Mi nombre es Ulises Hernández y represento a lo que es Misión San Juan Pablo II. Esta misión, gracias a Dios, tenemos el privilegio de pertenecer a ella y poder ayudar a lo que son familias que tienen pacientitos con insuficiencia renal. ¿Por qué les digo pacientitos que tienen los pacientitos? Porque en realidad no nos enfocamos en lo que es el paciente, porque ayudarles a ellos con lo que son los tratamientos es una cosa. Acerca de lo que significa este término, y es que estudia cómo los seres humanos nos expresamos de acuerdo a las relaciones socioculturales que establecemos. Anteriormente nos pensábamos, por ejemplo, acá los compañeros, acerca de cómo hay variantes lingüísticas y cómo no precisamente estas variantes dependen del país en el cual nos encontremos, ya que dependen también de lo que es, por ejemplo, el contexto, el área rural y el área urbana, porque, como sabemos, en algunas ocasiones hay profesionales que llevan a ciertas comunidades a impartir temáticas, a elaborar proyectos, ya sea de investigación para posteriormente ejecutarlos. Sin embargo, cuando hablamos de que la forma de vivir, es decir, el contexto sociocultural influye en cómo hablamos, al momento de estas personas expresarse en un contexto en el que probablemente los signos lingüísticos no sean interpretados de una manera correcta o no sean interpretados. Pero ¿por qué en algún momento, cuando una persona nos esté dando a conocer algún tema, podemos desconocer los términos que esta persona nos esté expresando? ¿Por qué podemos decir, yo no comprendo lo que me está diciéndolo de una manera muy técnica? Entonces estamos hablando de dos contextos diferentes, los cuales significa que no se va a realizar lo que es una comprensión idónea del mensaje que se está dando a conocer. Un ejemplo es cuando una persona habla con términos demasiado técnicos. Entonces es probable que muchas personas no le comprendan, porque no tienen conocimiento de esos términos. Por ejemplo, en el ámbito educativo no hay una enseñanza de ciertas expresiones lingüísticas, lo que significa que por muy sencillo que sea el hecho de interpretar un mensaje,
no significa que se interpretará debido a la falta de conocimiento que se tiene acerca de los diferentes términos lingüísticos. Bueno, pero eso puede sentirse indireccional. Así es. Porque en este momento, si ustedes quieran hacer una investigación sobre la lengua a nivel del país, región occidental, central, oriental, se van a encontrar diferenciación. Acabamos de decir. Bueno, nosotros ellos mismos van a preguntar, hacer un estudio sobre el agua o sobre lo que quieran hacer, por ejemplo, en este momento. Y mire que ustedes empiezan, me pueden narrar cuál es la problemática que ustedes tienen. Yo acá de agua me puede decir, me lo puede decir. Pero allá, yo ni un rizo me puede decir. En Oriente le dicen rizo Huacán. Y aquí nomás en el Bajo Lengua, ¿cómo le dicen? ¿Ah? ¿Cómo le dicen? Baila. Usted no deja ni la yo no tengo totalmente distinto la educación de los que estamos utilizando. Entonces, eso es bidireccional. También yo puedo llegar a una región y hablar de técnica. Que me entiende la gente si yo le hablo técnicamente. Entonces, contexto. Lo que contexto es, quiere decir tener en cuenta la cultura que está instalada ahí. ¿Cuál es la cultura de ellos? Respetar esa cultura, sí, pero también entenderla. Y por eso, ustedes nos contribuyen a ver ese significado significante del cual ya nosotros como estudiosos de la lengua tenemos que tener. Así es, muchas gracias, licenciada, por los aportes. Y es que no necesariamente cuando hablamos de que haya una falta de comprensión, estamos haciendo referencia a que estas personas no nos comprendan a nosotros, como expresaba la licenciada. También es probable que nosotros y nosotras no podamos interpretar lo que son los signos lingüísticos que la otra persona está expresando. Pero también, como nos expresa la docente, eso depende de la cultura, por la forma de hablar de cada persona, de igual manera la forma de interpretar lo que son los signos lingüísticos. Esto va a variar de acuerdo a lo que denominamos contexto, los cuales ya vamos a profundizar un poco más y vamos a ver cuáles son los tipos de contexto. Bien, en cuanto a la temática, a los términos que se acaban de impartir, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda de sociolingüística, variación lingüística? No hay dudas al respecto. Bueno, cuando hablamos también del término semántico, como ya sabemos, semántica es un campo de estudio y se encarga de significar a los signos, podemos hacer referencia a lo que son las redes sociales. Y es que las redes sociales son un factor que influye en gran manera en lo que es el empleo de la lengua, es decir, en cómo nos comunicamos con las demás personas. Pero, ¿cómo es que la semántica estudia este tipo de fenómenos? Es decir, ¿cómo es que un campo de estudio que pertenece a la gramática se encarga de estudiar cómo algo que utilizamos de manera tan cotidiana influye en aquella facultad innata que todos y todas tenemos? ¿Cómo lo es el lenguaje? ¿Es posible que no influya? ¿O si hay influencias acerca de cómo nos expresamos? Pregunta retórica. Bien, continuamos. Este es un video que
que voy a compartir en el grupo es un video corto en el cual se explican algunos elementos acerca de lo que es la semántica. Lo voy a compartir posteriormente y se llama Léxico y Semántica de autora Karen León. Nuevamente, ¿verdad? Pues no se alcanzó a anotar lo que es el término de semántica, lo comparto para que lo tengamos en cuenta en nuestros apuntes. Y como ya anteriormente, ¿verdad? Se dice que estudia el significado de las palabras, tanto como la combinación de las palabras. De igual manera, hay otras disciplinas que se encargan del estudio de los términos y su orden. Pero ¿cómo están relacionadas estas disciplinas con el estudio del orden, con el orden de los significados de las oraciones, por ejemplo? ¿Cómo se encuentra relacionada lo que es la semántica con esta otra disciplina, la cual ya vamos a profundizar un poco más? Asimismo, como podemos comprender, en esta imagen se da a conocer un ejemplo similar al que anteriormente se estaba expresando, ¿verdad? Acerca de lo que es la planta y cómo también se puede expresar el signo lingüístico y las personas lo van a percibir si no se determina el verdadero significado por medio de otros elementos que se encuentran orientados al contexto en el cual se da a conocer la información lingüística. Denme un momento para anotar. Bien, parece que no podemos continuar. Y para continuar con la definición, lo cual hace referencia a los significados, ¿verdad?, que adquieren las palabras y de otros elementos que participan en que se comprendan de una manera correcta, sin que haya algo a lo cual se le denomina ambigüedad. No sé si alguna vez hemos escuchado el término ambigüedad. Ambiguo. Sería lo mismo que el término de sí, que es antiguo, algo como viejo, se puede decir, o algo con mucha trayectoria. ¿Es ambiguo o antiguo? Ambiguo, con diéresis. Esta palabra a veces se escucha así como se refiere a algo que sea antiguo, y también yo le he escuchado de cosas que se repiten constantemente. Así que eso no me Comprendo. Muchas gracias, compañera. Vale. Cuando hablamos de la palabra antiguo, sabemos que estamos hablando de algo sinónimamente hablando, pues como sinónimo lo que es viejo. Pero cuando hablamos de ambiguo, con letra M, con la diéresis, estamos hablando de algo que puede tener más de una interpretación y algo que puede tomar un doble sentido. No sé si alguna vez han expresado algo y se ha comprendido de una manera diferente
pero no es precisamente porque haya errores de ortografía, sino que en algunas ocasiones se ha debido al hecho de la redacción de los diferentes textos. Algunas veces ha sucedido que escriben una expresión lingüística y se puede interpretar de dos maneras diferentes, pero la manera de interpretar que predomina no es la que se pretende, sino que es una manera de interpretar la cual lleva consigo a lo que llamamos ambigüedad. Entonces, cuando hablamos de ambigüedad, estamos hablando de un doble sentido, de una interpretación incorrecta de los signos lingüísticos. Esto es lo que se encarga de estudiar también la semántica, junto a otras disciplinas que van de la mano con la misma. Entonces, ¿por qué es tan importante el hecho de tener en cuenta cuál es el propósito de la semántica? Debido a que si hablamos de interpretaciones erróneas de los textos, podemos concluir que los textos no solamente se utilizan para fines no profesionales, no solamente para comunicarnos por medio de WhatsApp, no solamente para, por ejemplo, escribirle una notita al amigo o a la amiga, lo cual casi no se usa, ¿cierto? Cuando hablamos de informes, por ejemplo, académicos, cuando hablamos de textos que requieren una revisión docente, textos que redactamos y que se pueden interpretar de una manera diferente, la pregunta es, ¿la ambigüedad es un elemento correcto cuando hablamos de textos formales? Estamos hablando de ambigüedad y cómo no solamente puede influir en lo que son los textos informales. Por ejemplo, cuando escribimos en WhatsApp, cuando escribimos algún texto que no requiere ninguna revisión y hay ambigüedad, estamos hablando de que probablemente se interprete diferente, pero no hay como una consecuencia más allá de la interpretación de la persona, sino que cuando hacemos referencia a que estos textos formales, textos académicos, textos que requieren una evaluación docente, algo se encuentra inmerso en la ambigüedad, hay alguna repercusión. Claro, exactamente. Sí hay una repercusión. Y ya no estamos hablando solamente de interpretar con doble sentido, estamos hablando de que si se interpreta de otra manera, probablemente nos bajen puntos en la prueba, ¿no? O probablemente cuando hablamos de que, por ejemplo, voy a poner por ejemplo, si en algún dado caso yo he redactado algún tipo de preguntas, algún tipo de indicación para realizar un cuestionario, para realizar un laboratorio o algún tipo de prueba, la cual va a analizar lo que es mi revisión. Si yo escribo la pregunta, entonces si yo redacto la pregunta de una manera no muy clara y no muy precisa, es posible que la persona que está respondiendo a la prueba responda precisamente lo que se está solicitando. No totalmente, no es posible, porque si mi forma de redactar una pregunta a la otra persona le quiere decir que yo estoy solicitando esto, pero es algo ambiguo, significa que la persona no me va a responder como se amerita. Pero la pregunta ¿es totalmente culpa de la otra persona o tengo yo parte de esa responsabilidad? Es culpa de ambos, ¿no? Porque a veces interpretamos que hay cierto... ¿Perdón? Es un 50 y 50, yo que no entendí y él que quizás no supo interpretar bien lo que ameritaba. Sí. Gracias. También otra reflexión es que
no se redactó de una manera correcta, lo que significa que cuando hay ambigüedad se puede interpretar que yo estoy solicitando cierta respuesta, cuando probablemente no es lo que yo estoy solicitando, pero es por mi misma forma de redactar que no se comprende lo que yo estoy solicitando en la prueba. Entonces, cuando se realizan, por ejemplo, ciertas pruebas, es importante que las indicaciones sean analizadas y si en algún dado caso nos encontramos con lo que es la ambigüedad, analizar y de una forma racional comprender a qué hace referencia realmente el texto. Porque yo estoy segura de que cuando vemos algún tipo de expresión lingüística, la cual tiene un significado un poco extraño, un significado no convencional, sabemos que el autor de ese texto, el autor asimismo de la expresión lingüística, no quiere hacer referencia a lo que se está interpretando. Yo, como ser racional, comprenderé a lo que probablemente se quiere referir, no precisamente de una manera literal lo que se está expresando en el texto. ¿Alguna duda en cuanto a la ambigüedad de los textos? Bien, gracias. Voy a poner un ejemplo acerca de lo que es ambigüedad y cómo sé que vamos a poder determinar qué es lo que en realidad se quiere dar a conocer en la imagen. Bien, acá tenemos una imagen. ¿Algún comentario que quisiera leer a lo que se está refiriendo este texto? Prohibido echar gasolina a menores de edad. Prohibido echar gasolina a menores de edad. ¿De qué estamos hablando acá? Menores de igual. Perdón. Que no dependan gasolina los menores de edad. Significa que los mayores de edad sí están propensos, ¿verdad? Ellos sí se les Pero permite. como dicen las compañeras que estaban diciendo que se ve en el texto como que si a los menores de edad le van a echar la gasolina. Precisamente, gracias por la participación. Y es cierto, prohibido echar gasolina a menores de edad. O sea que las personas que son mayores de edad sí están propensas. A ellos sí se les permite echarle gasolina. Pero la pregunta es, y es una interrogante para todos, no importa cuántas participaciones. Lo que quiero es saber cómo se ha comprendido lo que es la ambigüedad. Es en realidad a lo que se quiere referir el texto, a que hay una prohibición en cuanto a echar gasolina a menores de edad. ¿Se quiere referir a eso el autor del texto? De una manera, a primera vista podemos comprender que se refiere a eso, ¿verdad? Que se le prohíbe echar gasolina a menores de edad. Sin embargo, bien, estamos hablando de que acá, no, ¿sí? Creo que significa echar está mal en ese caso, porque podríamos decir, yo lo puedo interpretar cuando lo leo a simple vista, prohibido echar gasolina, es decir que si yo soy mayor de edad no le puedo echar, o sea, de tirarle gasolina a un menor de edad, pero también lo puedo interpretar según el texto que está prohibido vender, o sea, la palabra echar se desecha, la palabra echar, no sería, y sería prohibido vender gasolina a menores de edad, que llevaría más coherencia para mí, pero no. ¿Cómo? Puede ser que no se contrate ninguno para que vendan gasolina. Porque echar gasolina es echar. Mira, O sea, pero ahí está porque han ido haciendo una también se puede entender como echar gasolina a los menores de edad. Es casi igual que el ejemplo de los billares, que los billares prohibidos a menores de edad. La diferencia es que ahí está como ya el contexto que no quiere que los menores estén ahí.
por la cienación. Entonces ahí como quedamos enfatizados. En echar está hablando de echarlas a los carros. El menor que maneja no se le puede echar porque obviamente es menor y no tiene licencia de conducir. No puede manipular ni siquiera. Otras palabras de el niño no puede estar prohibido. Si el niño manipule, Se la pueden tragar. Gracias. Y Luz. Sí, yo creo que interpretar la oración así de forma literal, creo que no tiene ningún sentido, es decir, no hay de alguna forma en que se le puede como relacionar a echarle gasolina, como en la vida diaria la gente no dice, ay, le voy a echar gasolina a este niño. Yo desde mi punto de vista yo lo podría interpretar como que así como lo mencionó Diana, de que reemplazar como por ejemplo el verbo echar, y yo lo interpretaría como prohibido vender alcohol a menores. Porque por ejemplo la gasolina a veces se asocia con el alcohol, entonces, y el alcohol con bebidas alcohólicas, entonces así como yo lo interpretaría. No, pero es una manera metafórica, así de Julián Beltrán, que le dan una botella. Estamos hablando de un campo humano, en el caso que ustedes están planteando. Y es correcto lo que he expresado, es correcto lo que he expresado acerca de este ejemplo. Otro interrogante. ¿Hay algún error de ortografía en la imagen? Sí, hay cierto. Echa llevar. Regresen, básica. Sí, es correcto como te digo. Echar va con H o sin H. ¿Quién dice que va con H? Echar. No, echar es de hecho con H. Exacto. Este es de hecho. No hay alguna ortografía, alguna omisión de tildes, hay una omisión de algunas comas. No hay omisión de comas, no se puede utilizar como elíptica, no se puede utilizar como activa porque está escrito correctamente. Pero hay un elemento el cual en la imagen hace que, tal como pensaba el compañero, tal como pensaba el compañera, como pensaba por acá también, se interprete de más de una manera. Hay un error de interpretación. ¿Y los errores de interpretación a qué se deben? No ortografía, sino que redacción. Precisamente, gracias. Sí, estamos hablando de un error de redacción. Pero ¿cómo le denominamos a aquello que se encarga de estudiar el orden de las palabras dentro de los signos lingüísticos? Ya lo vamos a ver. Y la respuesta es no. Acá no se encuentra ninguna ortografía. Aquí se encuentra inmerso lo que es la ambigüedad. Porque aparte de que no tiene coherencia, tiende a haber interpretaciones que no son idóneas, interpretaciones que no son correctas, pero errores de ortografía como tal no se encuentran acá. Y interpretamos el texto como se debe. No interpretamos como se debe. Entonces, este es un ejemplo de ambigüedad. Y no sé si en cuanto a la ambigüedad hay alguna duda o en cuanto a su uso de, por ejemplo, de los textos y la ambigüedad. No. Bien, entonces, continuando. Antes que me olvide, Ay, no, la que hace. ya ni los de hora que hacen. Vaya, recapitulando lo de la definición de la lingüística,
Y aquí tenemos aquello que denominamos contexto. Cuando hice un interrogante, la cual era retórica, por cierto, y algunos de ustedes me respondieron que lo que hacía que el significado de los signos variara era el contexto. Estábamos en lo correcto. Estábamos interpretando que el contexto es aquel medio que se encarga de definir lo que significan los signos. Tenemos 4 tipos de contextos, al menos estos son los contextos más principales. Tenemos el contexto semántico. El contexto semántico es aquel medio en el cual las palabras toman un significado de acuerdo al significado de los otros términos. Pero ¿cómo es que un término puede depender de cómo se entiende el otro? Depende debido al siguiente ejemplo. Podemos decir la palabra puntos. La palabra puntos, sé que se nos vienen a la mente diversas interpretaciones de la palabra puntos. Pero si yo digo los puntos de medida, interpretamos los puntos como una herida, ¿verdad? Entonces, en este caso, los demás complementos de la oración se están encargando de decirme qué significa la palabra puntos. Pero si yo expreso Fátima tuvo la mayor cantidad de puntos en la prueba. La pregunta es, ¿estoy hablando siempre de una herida? No, estamos... ¿Perdón? Exacto, gracias. Estamos hablando, como le expresó la compañera, de una calificación. Es decir, que esa persona salió súper bien en el examen. Entonces, tenemos los significados, pero esos significados dependen del significado de las otras palabras. Y cuando hablamos igual de puntos, podemos expresar: ella hizo la mayor cantidad de puntos en el partido. La pregunta es, ¿estamos hablando aún de una herida? ¿O seguimos hablando de lo que es una prueba? Entonces estamos hablando de deporte, estamos hablando de un partido. Entonces, a esto se le denomina campo semántico. Cómo las palabras adquieren significados de acuerdo al significado de las otras expresiones lingüísticas. El siguiente contexto es el contexto físico. El contexto físico es algo que todos y todas conocemos porque estamos en el contexto físico de la comunicación en este momento. Hay muchos pupitres, hay las clases de estudiantes, contamos con una pizarra, un equipo de sonido y otros elementos que forman parte del contexto en el cual se está llevando a cabo la información, es decir, el intercambio de ideas. Pero cómo estos elementos, que son de carácter tanto tangible como intangible, determinan si uno interpreta de una manera correcta el mensaje. De eso justamente se encarga la semántica, del estudio de esos significados de acuerdo al contexto. En un contexto físico, no solamente puede existir los elementos tangibles, son aquellos que podemos tocar, sino que pueden formar parte de los elementos intangibles, como lo son el ruido. Por ejemplo, en este caso tenemos la luz del sol. En este caso está acá pegando a los compañeros, entonces probablemente si estuviera más fuerte les afectaría, probablemente distraería y no se interpretaría el mensaje de una manera correcta. Entonces, el contexto físico es todo aquel elemento que forma parte del medio físico en el cual se da a conocer la información. El contexto situacional. Cuando hablamos de un contexto situacional, estamos hablando del significado que adquieren los signos de acuerdo a la situación, ya sea del emisor o ya sea del receptor. ¿Alguna vez han escuchado el contexto situacional? Primera vez.
Contexto situacional, podemos dar a conocer un ejemplo. Cuando acá la compañera, su nombre, Zulma se va de viaje durante 3 meses. Entonces, a Zulma le escriben una carta. Zulma, cuando regresa, encuentra la carta y le dice en la carta a la persona que se le escribió: vamos a cenar mañana, te invito a cenar el día de mañana. Pero tenemos un factor importante, el cual es el factor tiempo. Si en la carta nos dice el día en el cual se envió, la carta es totalmente ambigua, es decir, que solo está la invitación, pero no dice qué día, solo dice: te invito a cenar mañana. Zulma podrá saber si todavía está a tiempo de ir a la cena. No, porque probablemente la carta se le enviaron hace 3 días. Tenía que haber ido ayer a la cena. Entonces no pudo. Esa es la situación, en este caso, del emisor, ya que no especificó qué día. Ese es el contexto situacional. Son las situaciones que definen lo que significan las expresiones lingüísticas. ¿Alguna duda en cuanto a este contexto? ¿Todo claro en cuanto a este contexto? Sí. Bien. Está el contexto cultural. El contexto cultural se encuentra directamente relacionado con el contexto físico. Por ejemplo, el caso que nos expresaba la licenciada acerca de aquellos términos que no comprendemos porque nos encontramos en diferentes culturas, diferentes regiones. Y el contexto cultural, por ejemplo, cuando una persona tiene diferentes percepciones, diferentes creencias acerca de un término, y si ese término se expresa en un contexto diferente, probablemente se interprete diferente. Entonces, tenemos lo que son contexto semántico, físico, situacional y contexto cultural. No únicamente es un contexto, sino que son 4 contextos. ¿Alguna duda acerca de alguno de estos contextos? Vale, pero comprendemos la importancia de cómo los signos lingüísticos cambian de acuerdo a los medios por los cuales por ellos expresamos información. ¿Es importante o no es importante? Es muy importante comprender cómo el contexto juega un papel fundamental en la interpretación de los textos. Asimismo, podemos dar a conocer lo que es la relación entre las temáticas. Por ejemplo, el estudio orientado a la comunicación humana. Estamos hablando de disciplinas que se encargan de estudiarnos a nosotros, de estudiarnos como seres sociales y cómo esas comunicaciones, esa forma de vivir, influye en la interpretación de los signos lingüísticos. Tenemos que hay un interés por influencia social en la expresión de signos lingüísticos. Claro que hay una influencia, porque tal es el caso cuando nos encontramos bastante relacionados con una persona. De repente comenzamos a adquirir expresiones de esa persona. ¿No les ha pasado que de repente dicen alguna palabra que alguien más expresa, pero es porque está súper cerca de esa persona? La mayor parte de ellos. Sí, comprendo y siempre ha sucedido porque también no me ha sucedido. Entonces, esto es una influencia de carácter social en la expresión de los signos lingüísticos. El hecho de relacionarse directamente con una persona. Un ejemplo es una de las docentes en las cuales a mí me da clase. Siempre uso una palabra que es bastante característica, que a mí me gusta mucho y que se refiere a en función del día, de que el día, por ejemplo, el día martes, no estoy ocupado, no vamos a venir a la universidad. Entonces, esa palabra es algo que a mí se me ha pegado, la verdad, que la utilizo bastante. Quizá en este momento no, pero ese es un ejemplo de lo que es la influencia que tiene el contexto social en la forma en la que hablamos. El campo semántico. Nos damos una participación por ahí acerca de lo que es el campo semántico.
Son aquellas palabras que se encuentran directamente relacionadas en un contexto. Es decir, que cuando hablamos de un automóvil, cuando hablamos de un automóvil, ¿qué se le viene a la mente a usted? Vaya, podemos, por ejemplo, dar a conocer que a mí se me puede venir a la mente lo que son llantas. Si yo menciono la palabra automóvil, ¿qué me se viene a la mente cuando yo menciono la palabra automóvil? De transitar los autos. Precisamente, asientos, radios, parabrisas. ¿Perdón? Gracias. Entonces, ese es un campo semántico, cuando las palabras se encuentran directamente relacionadas con el contexto. Continuando, ¿cuáles son las relaciones que hay entre semántica, sintaxis, fonología y pragmática? Bien, podemos retomar este elemento, que es la sintaxis. No sé si recuerdan la imagen en la que se autorizaba que a todas las personas mayores de edad sí se les podría echar gasolina, mientras que a los que fueran menores de edad no. ¿Recuerdan esa imagen? Sí. Bien, allí había un error de sintaxis, porque la sintaxis es un campo de estudio orientado al orden de las palabras. Y en esos ejemplos lo que se daba a conocer era no un error de ortografía, sino que un error de sintaxis, un error de orden, o a lo que conocemos como hiperbatum también en gramática. Asimismo, cuando hablamos de semántica, se nos viene a la mente, porque de acuerdo al significado, de acuerdo, perdón, al orden, significan cosas diferentes. Entonces, semántica estudia el significado, sintaxis estudia el orden, el cual varía de acuerdo al significado. La fonología estudia cómo escuchamos los términos lingüísticos. Y la pragmática se encarga del significado de los signos de acuerdo al contexto, es decir, cómo interpretamos un signo lingüístico de acuerdo a cómo se nos expresa, por ejemplo. ¿Cómo influyen las redes sociales en el empleo del lenguaje? Bien, bloqueado porque me voy a quedar bloqueado porque me voy a quedar si estás enamorado hermosa, algo que no deben hacer. Esta palabra, precisamente, esta palabra es correcta, pero lo que quiere dar a conocer la persona que utiliza este mensaje no es, o además, ¿qué hace? No es eso. Bloqueados. Tenemos 3 errores de ortografía. A veces se coloca algo que denominamos apóstrofe. Se coloca la letra X y la letra Q y se coloca aquí la apóstrofe. La pregunta es, ¿ese tipo de error solamente se comete en las redes sociales? Sí, no, pero Es más común verlo en redes sociales, pero no solamente. Comprendo, la costumbre es un elemento clave acá. A veces inconscientemente expresamos ciertas cosas, pero es porque las escuchamos y las podemos sentar. Entonces la costumbre juega un papel fundamental en que probablemente en algún momento nos fijamos como tal, pero si utilizamos alguna de estas expresiones. Se autorresponde y dice aquí descansar. Cuando creíamos que la imagen no podía empeorar,
O sea que no solo estamos hablando de escribir palabras de manera incorrecta, sino que estamos hablando de omitir letras. Eso es el error de ortografía, el hecho de omitir letras. De omitir letras. Ese es un error de ortografía. Son errores de omisión. Es así, de una manera totalmente gráfica, que se explica cómo las redes sociales influyen en nuestro diario vivir. Cómo las redes sociales influyen en la forma en la que nos comunicamos, ya sea de manera oral o de manera escrita. Bien. Un ejemplo similar al que vimos de la gasolina, ¿verdad? Estamos hablando de ambigüedad. Que yo tenga conocimiento, no hay niños de madera, a excepción de Pinocho, pero al Pinocho le interesa que no entrar en el libro. Puede ser, pero no amerita una cuna, no son reales. Entonces, la figurología y la ambigüedad están relacionadas con ese tipo de expresiones. Estamos hablando no de un error. Vamos a verificar entre todos. Vamos a leer entre todos. No sé si podemos leer todos acá. Palabra por palabra. Vaya. ¿Acá? Pero, una, para, niños de madera. Vale, muchas gracias. ¿Hay algún error de ortografía ahí? No, no hay un error de ortografía. Acá nos están dando a conocer cuál es la respuesta correcta de este enunciado. ¿Cómo se escribe correctamente este enunciado? Por favor. Muchas gracias. Correcto. Es un error de sintaxis, es un error de orden de las palabras, porque no hay errores de ortografía. No estamos hablando de una omisión de letras, no estamos hablando de una colocación de una coma en ningún lugar en el cual no debería. Estamos hablando de un orden, y de esto se encarga la sintaxis, la cual está directamente relacionada con lo que es la semántica. Por favor. Acá observamos la palabra hola. No estamos hablando del plural de las olas del mar, porque no se escribe con C, se escribe con la letra S. Entonces, hay un error. Aquí hay un error, no se puede salvar esta expresión. Hola, aquí estamos hablando de una ola del mar, en menos. ¿Cómo estás? Aquí otra vez, por lo visto, volví a saludar, no comprendo por qué. Entonces le pone bola de mar, presión. No sé qué bien. La pregunta es, no veamos el ejemplo. Si alguien me pregunta, Stephanie, ¿usted cómo está? Y yo le digo, digamos, en un mensaje, la B y la N. ¿Se me comprende? Claro que se comprende, pero ¿por qué se comprende? Porque bueno, ahora las nuevas generaciones hemos adaptado esos modismos, podemos decirlo así. Pero si usted va y le pone bien a un licenciado, que es una persona demasiado formal, no va a saber qué quiere decir. Hola, amigo, ¿qué pedo? Precisamente. Gracias por continuaré. El ejemplo que nos acaba de dar la amiga Daniela es un ejemplo demasiado real.
ya que debido a las redes sociales es que nosotros tenemos la noción, al ser seres racionales, tenemos aquel conocimiento de lo que significa, aun cuando no se nos escribe correctamente. Entonces, esa expresión la comprendemos. Y como se nos explicaba en la clase anterior, esa es una influencia de las redes sociales en el empleo del lenguaje. Las conveniencias, ¿verdad? Como sabemos, los medios de comunicación pues, nos sirven para comunicarnos, para expresar ideas, nos funcionan también como entretenimiento y hay bastantes ventajas de lo que son medios de comunicación. Asimismo, la participación ciudadana se nos permite lo que es participar en las redes sociales. Acerca de algún evento, acerca de algún video, podemos expresarlo, siempre y cuando seguimos ciertas reglas que en la clase pasada nos mencionaban. Hay unas reglas que debemos seguir. ¿Cómo se le denomina esas reglas? Casi al final lo explica el profesor Carlos. ¿Perdón? Perfecto, muchas gracias. Se le denomina eficiencia. Cuando hablamos de expresión, de participación ciudadana, estamos hablando de que debemos seguir ciertas reglas, porque si no, si usamos un lenguaje ofensivo, un lenguaje despectivo en las redes sociales, Facebook lo permitiría. A más de una persona, imagino que la bloqueada por más de 30 días. Pero es por la utilización del lenguaje, sí, lo que significa que hay que tener en cuenta lo que son las reglas para poder tener una buena comunicación por medio de plataformas virtuales. Asimismo, nuevos conocimientos, podemos expresar ciertas temáticas, podemos, por ejemplo, encontrar versos en grupos, ya sea tal en mi caso, de grupo de producción, podemos aprender de esos grupos, podemos publicar datos cursos, por ejemplo, la diferencia entre los 4x10. ¿Por qué? Podemos aprender qué significa eso. Tanto podemos aprender como podemos enseñar a alguien más. Entonces, las conveniencias de las redes sociales es también el hecho de adquirir nuevos conocimientos y de transmitir nuevos conocimientos. Las inconveniencias, como ya sabemos, son un tema bastante conocido, y es que en algún momento tienden a convertirse las redes sociales en una adicción. Somos bastante dependientes de las redes sociales. Incluso la forma de expresarnos, ya sea de manera oral o de manera, por ejemplo, corporal, por medio de signos, de señas, ya sabemos qué es lo que significan esos signos. Y como también, recapitulando un poquito acerca de lo que nos explicamos en la sesión anterior, a veces podemos comprender esas expresiones y las personas que no comprenden esas expresiones es porque no se encuentran utilizando la tecnología. Pero las personas que sí utilizamos con frecuencia la tecnología sabemos de esas expresiones y al instante las percibimos y sabemos el significado. Entonces, también está el mal empleo de las reglas gramaticales, los graves errores de ortografía, que era como lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? La omisión de letras, palabras escritas con fonemas que no son los correctos, cuando utilizamos la K en vez de la letra C, cuando no le ponemos la tilde en la sílaba co y no le ponemos el signo de interrogación, de apertura. Entonces, se comprende de una manera correcta, pero no es la manera correcta de escribir, pero ahí entendemos. Entonces, está también la parte de transición léxica y es importante tener en cuenta algo. Tenemos los acentos que conocemos, que es el acento prosódico, el acento ortográfico y hay un tercer acento, pero ¿alguna vez habían escuchado el acento de crítico? No. No, bueno. Este acento es este acento diacrítico es el acento ortográfico, pero el acento diacrítico tiene una expresión
muy importante, la cual se encarga de diferenciar los significados de las palabras de acuerdo a la ubicación de ese acento, del acento diacrítico. Si yo les digo que hay palabras que de esto precisamente se encarga la semántica, de estudiar las distintas variaciones lingüísticas. Si yo les digo que hay palabras que significan 3 cosas, ¿me creen? Sí. Perfecto. Vale. Pero ¿de qué depende el significado de estas expresiones? ¿De qué depende? Su contexto, de su sintaxis. Del acento. Exacto, gracias también del contexto, claro, ¿verdad? Del acento diacrítico. El acento diacrítico es el que colocamos para diferenciar el significado de una expresión lingüística. Tal es el caso cuando lo colocamos o cuando no lo colocamos. Vale. Tal es el caso de la palabra término. Estamos hablando de que si le colocamos una tilde diacrítica o acento diacrítico en la sílaba ter, estamos hablando de un término lingüístico, un término gráfico, un término matemático, por ejemplo. Pero si no le ponemos, ya me voy a sacar. Cuando no le ponemos ninguna tilde, ¿qué significa la palabra tilde? Termino. Exacto, significa termino, del verbo terminar en primera persona del presente. Vale. Entonces, estamos hablando de que si se lo colocamos, al principio significa término. Si no se lo colocamos, significa termino. Yo termino de hacer mi tarea y me voy a dormir porque tengo sueño. Luego, le ponemos la tilde en lo que es la letra O, en la sílaba no. ¿Qué significa? Terminó. Exacto. Terminó ya. Aquí nos dice del verbo terminar, nos dicen del verbo terminar, acá nos expresan del tiempo pasado, de la segunda persona, del singular. Bien, entonces es importante tener en cuenta estos tipos de acentos, porque la semántica se encarga de este estudio, de cómo las palabras adquieren otros significados de acuerdo a la omisión o a la colocación de a lo que denominamos signos ortográficos. ¿Alguna duda en cuanto a estos acentos? ¿No hay ninguna duda? Un ejemplo de tilde diacrítica. ¿Un ejemplo? La palabra médico. Estamos hablando de una palabra que tiene 3 significados. Pero ¿cómo le denominamos a estas palabras? Estas son palabras tritónicas. Tri proviene de 3. Tónicas se refiere a que llevan cierta fuerza de voz, la mayor fuerza de voz en cierta sílaba. Entonces, tritónicas, palabras tritónicas pueden tener 3 tonos, es decir, 3 significados. Y un ejemplo es la palabra médico. Médico, médico y médico. Estamos hablando de una profesión, estamos hablando de verbo medical, médico presente de la primera persona también, y médico en la segunda persona del singular también, del tiempo pasado. Entonces, es bastante importante estudiar lo que es semántica, lo que son apariciones lingüísticas. Y cómo, no sé si recuerdan un elemento que les mencioné, que hacía que las palabras tomaran otro significado. Que les mencioné el contexto, pero también les mencioné otro elemento, el cual se refiere a los signos ortográficos. Porque si yo coloco en un lugar en el cual no se debe colocar la tilde, la palabra no significa lo mismo. Pero no es culpa siempre de la persona que expresa el mensaje. Muchas veces se debe a que, por ejemplo, el corrector no reconoce esas palabras. Y muchas veces hay que educar al autocorrector. Uno le explica cómo tiene que escribir, en dónde va la tilde y uno crea nuevas palabras para que están correctas. Asimismo, la incoherencia de los textos que se puede interpretar de una manera diferente, el reemplazo de dibujos, de oraciones, por dibujos o símbolos. Cuando yo les digo que hay aquellas expresiones lingüísticas que podemos entender sin necesidad de letras, ¿a qué creen que me refiero? Estoy hablando de redes sociales. En las redes sociales, ¿qué es aquello que entendemos a veces
con la simple expresión, por ejemplo, gráfica. Exacto, muchas gracias. Estamos hablando de un meme. Cuando hablamos de un meme estamos hablando de una información, de un enunciado, por ejemplo, una palabra que entendemos sin necesidad de leer al 100% lo que está escrito en el manga. Vaya, ¿qué podemos hacer para acá? Un gato gordo. Acá me acaban de expresar una expresión lingüística que se utiliza en dónde. Sí soy. Redes sociales. Significa que estamos materializando lo que vemos en las redes sociales en la vida real. ¿Y lo entendemos? ¿Lo entendemos? Cuando yo le digo sí soy. Exacto, la palabra. Bueno, sí, se comprende ahí con la misma de las redes sociales. Acá podemos observar. Acá dice, nunca hay nada para comer en esta casa. La imagen no dice lo mismo. Yo creo que Alguien que está sin hacer nada. Y puede cocinar. Acá hay una contradicción. Porque si no hay nada de comer en un hogar, normalmente las personas dividen con la persona que está mirando. Bueno, pero la persona. Si viene una persona que vive en un lugar donde no hay nada para comer, la persona probablemente se ve orientada y se va. Entonces, esta es una forma de comunicar por medio de los gestos. Bien, eso sería todo. Agradezco mucho por la atención que me han brindado. Una gran clase. Pero le voy a hacer una pregunta a ella. Para que el aplauso se entienda el por qué van. ¿Cuántos documentos que dicen? Para preparar esta clase. 4, 5, 1, 3. Ahora sí, videos más. También se sometió al escrutinio de los profesores. Porque había que seguir el mismo formato. Y ven que hemos hecho uso con ella de una metodología que estamos aplicando nosotros también aquí en la clase. La hemos seguido. Presentó imágenes,